A la 20ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Les saludamos desde la Galería de Arte Nacional en Caracas. A ustedes que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube y redes sociales, les invitamos a comentar, a compartir y háganlo utilizando la etiqueta Leer Transforma. Esta feria tiene 20 años recorriendo todos los rincones del país y nosotros estamos contentos una vez más de encontrarnos con ustedes. A quienes nos visitan acá, bienvenidos, bienvenidas. Nos encanta contar con su presencia. En esta noche vamos a presentar el libro Mi propio yo en este país de Chelique Saravia. Este libro lo vamos a estar presentando acompañado aquí del editorial, del encargado de cultura de la Embajada de Egipto y de su amor eterno y el amor de ella, su esposa o su viuda. Pero vamos a comenzar este encuentro con un video para que podamos conocer y ver el material que tenemos preparado para presentarles a ustedes a Chelique Saravia. Con más de 800 versiones en diferentes idiomas alrededor del mundo, Ansiedad es la obra principal del maestro Chelique Saravia. Y justo un año después de mi llegada a la gran ciudad, el día que cumplí mis primeros 15 años, en una ciudad ajena, tuve por compañía una película mexicana que los protagonistas eran Libertad Lamarque y Pedro Infante, llamada Ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis... Rafael Montaño tuvo el privilegio de ser el primero quien grabara Ansiedad en el LP Mar y Llano, álbum institucional para la Armada venezolana, del capitán de la Armada y compositor Ramón Zanoja Medina. Y en la boca volverte a besar. Al cabo de pocos años, se sumaban artistas para versionar Ansiedad. Entonces, en esa oportunidad yo estaba haciéndole las vacaciones al señor George Stone, que era el director técnico de Renny Tolina, el show de Renny. Entonces, bueno, entró el señor Renny Tolina, acompañado de Nat King Cole. Entonces le dije, este es el muchacho del que ya te hablaba. Ah, mucho gusto, señor, tal que sí, pasar. A la vuelta, me dice Renny, mañana te espera Nat King Cole a almorzar en el Hotel de Manaco. Llévale el material disquero de Ansiedad, lo que tú tengas, que te va a grabar la canción. Yo, no puede ser. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Tras la internacionalización de la canción por Nat King Cole, Ansiedad ha sido grabada por una gran cantidad de artistas, donde destacan Alfredo Sadel, Javier Solís, Sara Montiel, Rafael, Lucho Gatica, Hugo Blanco, Miguel Ríos, Ricardo Montaner, Simón Díaz, entre otros grandes cantantes de diferentes generaciones. De tener tus encantos. Hoy tenemos el privilegio de escuchar la más reciente versión de su obra, interpretada por el propio Chelique, junto a Andrea Tachinamo. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Ansiedad es una huella imborrable que dejó el maestro Chelique Saravia en la música y que la melodía salvaje permanecerá a lo largo de los años manteniendo viva su obra junto a más de sus 1000 canciones. La música es... El analfabetismo y de una vez por todas entendamos la frase, la patria es el tamaño, el saber de su pueblo. Debemos escribir en nuestra historia el sueño de
Bolívar realizado. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, que estamos esperando. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, que estamos esperando. Siempre ocupado en función de el país, en función de todo cuanto me rodea, en función de mi familia, en función de una realización, que entiendo por realización hacer cosas que a uno le gustan y que podamos proyectarlas hacia el mundo que nos rodea. Pero yo creo que lo importante de Chelique es que él ha tratado de vivir intensamente todo cuanto le ha tocado y ha desarrollado todo cuanto le ha sido permitido desarrollar. Porque creo que lo importante es estar vivo, disfrutarlo, saberlo. Ansiedad es una huella imborrable que dejó el maestro Chelique Saravia en la música y que la melodía salvaje permanecerá a lo largo de los años, manteniendo viva su obra junto a más de sus 1000 canciones. La música. Nos comenzamos el analfabetismo y de una vez por todas entendamos la frase: la patria es el tamaño, el saber de su pueblo. Debemos escribir en nuestra historia el sueño de Bolívar realizado. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, que estamos esperando. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, que estamos esperando. Preocupados en función de el país, en función de todo cuanto me rodea, en función de mi familia, en función de una realización, que entiendo por realización hacer cosas que a uno le gustan y que podamos proyectarlas hacia el mundo. Pero yo creo que lo importante de Chelique es que él ha tratado de vivir intensamente todo cuanto le ha tocado y ha desarrollado todo cuanto le ha sido permitido desarrollar. Porque creo que lo importante es estar vivo, disfrutarlo, saberlo. Con más de 800 versiones en diferentes idiomas alrededor del mundo, Ansiedad es la obra principal del maestro Chelique Saravia. Chelique Saravia, mi propio yo. Un aplauso para este video de presentación del libro. Mi propio yo en este país. Su obra más icónica, Ansiedad, que fue compuesta a los 16 años, interpretado por múltiples intérpretes a nivel nacional e internacional. Pero corresponde que hablen los responsables de este libro. Así que damos la palabra a Mohammad Abdelbahad. Usted me dice si lo pronuncio bien. Agregado cultural de la Embajada de Egipto. Bienvenido. Muchas gracias, señor Tedión. Bueno, ser con ustedes hoy presentando Chelique Saravia me da un poquito ansiedad, pero muchas gracias. De la Embajada de Egipto tenemos mucho honor, mucho placer presentar este libro especial porque Egipto fue elegido como el país homenajeado del Felven del año 25. Y en este trabajo, desde ahora hasta el año que viene, cuando Egipto estará el país homenajeado, empezamos una campaña explorativa para hacer traducción, publicación, editoriales, muchas cosas, y para conocer más también a la cultura venezolana y hacer saber nuestra cultura egipcia. Y una parte de esta campaña es también preservar el patrimonio cultural venezolano y
damos todo el apoyo a este libro, que es el libro que escribió Chilique Saravia mismo en su vida antes que murió, pero murió sin publicar el libro. Y con el esfuerzo de su esposa, de también el editorial The Little French, y nosotros como la embajada, hicimos una alianza para imprimir el libro y presentarlo a la sociedad venezolana, porque es como no es solo un cantante, pero él lo tomó Venezuela en su corazón y hizo mucho para también por ejemplo, su canción En este país, mi país, tu país. Su música también romántica, folclórica, todos tipos, es un patrimonio cultural. Y yo recuerdo la primera vez cuando vino la señora María Jesús a la embajada para presentar este proyecto, y el embajador la preguntó si puede explicar, si puede dar una expresión, una palabra por Chilique Saravia. Ella dijo que él fue venezolanista. Y eso fue el término. ¿Y por qué nosotros, como en Egipto, también tenemos este interés a conocer todo sobre la cultura venezolana? Y Venezuela no hace falta escritores grandes, músicos, y por eso hicimos este proyecto importante para imprimir el libro de Chilique Saravia y presentarlo a la sociedad venezolana. Es un libro que merece leer, vale la pena. Él habla sobre sobre autobiografía. Él escribió sobre su vida, no es de otro punto de visión. Entonces, bueno, está siempre recomendado el libro, y agradecemos a la familia de Chilique Saravia y a la editorial The Little French para tenerlos en cuenta y hacer a nosotros parte de este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Caramba, me salió con autotune. Muchísimas gracias. El año que viene, 2025, Egipto, país invitado de honor aquí en la Filben. Vamos directamente con Marco Antonio Díaz, quien es editor del libro. Muy buenas noches. Gracias a Filben por permitirnos el espacio, al señor Mohammad, por supuesto a la viuda de Chilique Saravia. Y quiero relatar algo porque es muy importante, que va más allá de la presentación del libro, pero tiene que ver con el libro. Cuando yo me encontré al maestro, me lo encontré en un aeropuerto, si no mal recuerdo. Y yo lo vi y lo asocié con el hombre que había visto hace décadas atrás en un aviso de televisión, cuando él estaba mostrando las fresas que él cultivaba en la colonia Tovar. Pero no obstante, a la dama que estaba conmigo yo le pregunté si reconocía a ese hombre y le dije que era Chilique Saravia. Para mi sorpresa, ella me dijo que no sabía quién era, cosa que me impactó. ¿Por qué me impactó? Porque era venezolana. Y Chilique Saravia representa la venezolanidad. Y yo no concibía de que
Yo habiendo vivido muchos años afuera y casi criado que se fuera, sabía quién era Chelique Saravia, pero después lo entendí. Fue mi madre que me fue cultivando, no importaba en qué país estaba o dejara de estar, con ella o sin ella, mi venezolanidad. Por eso cuando yo vi en un programa de YouTube a una muchacha de 24 años recientemente, que ella no se sentía venezolana y nunca había salido de Venezuela, solamente tenía 3 años en Los Ángeles, me volvió a impactar, porque yo dije, ¿cómo que esta señorita no sepa o no tenga ningún vínculo afectivo con la tierra que la vio nacer y con la que, por donde ella se levantó? Volvemos a caer en lo mismo, en la venezolanidad. Yo me acuerdo muchas veces que mi madre no solamente me hablaba de la parte musical, sino la parte editorial, de libros. Por eso, una vez estando yo en el centro médico, habíamos regresado de uno de esos tantos países que a ella le gustaba ir a explorar, pasa un escritor, y ese escritor era Uslar Pietri. Yo era un muchacho de 6 años, algo así, y ella dijo, ahí va Uslar Pietri. Y yo le dije, ¿quieres que le pida un autógrafo? Y yo salí corriendo detrás de él a pedirle el autógrafo. Pero lo más cómico era que yo cargaba un libro de otro escritor, una británica. Y yo voy y voy por todo el camino, ¿sabes? Por todo el pasillo, gritándole su nombre. Él se voltea y me dice que qué es lo que yo quería, un autógrafo. Bueno, se impactó de ver un muchacho corriendo con un libro pidiendo autógrafo. Él me dijo, pero este no es mi libro. En aquel momento yo no evaluaba lo que le estaba pidiendo al hombre. No, la verdad es que no evaluaba, ahora sí, ¿no? Pero yo le dije, bueno, esto es lo que hay. Y el hombre me lo autografió. Pero, ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque vuelvo a decirte que quien me enseñó todos esos valores fue mi madre. No obstante, cuando usted lee el libro de Chelique Saravia, él se crió en un campo petrolero muy similar a la oficina número 1 del cual te describe Miguel Otero Silva. Entonces, eso fue la razón verdadera que a mí me impulsó a decir, este libro tiene que ser publicado, hay que esparcir la obra de Chelique Saravia. ¿Por qué? Porque te mencionó Uslar Pietri hace unos momentos, porque él hablaba de la historia viva. ¿Y cuál es la historia viva? Nuestra nacionalidad. Y nuestra nacionalidad viene cultivada por esos valores contemporáneos, no por los próceres de la independencia que tienen su valor, pero para darle valor a esas palabras de hace 2 siglos atrás, tú tienes que conocer primero y estar identificado con los valores actuales. Y Chelique Saravia es un valor del ayer, de hoy y de siempre. No en vano, muchos no saben, como yo no lo sabía, que uno de los 4 discos de música electrónica importantes, uno fue hecho por un venezolano llamado Chelique Saravia. Eso no es en vano, ¿entiendes? Entonces, y por eso es que yo dije, bueno, vamos a presentar el libro. Siempre le digo a la señora, Chelique hoy, Chelique mañana, Chelique siempre. Y siempre, cualquier oportunidad, en cualquier parte, yo estaré allí para esparcir lo que dice el libro, que el libro no solamente habla de la vida de Chelique Saravia, sino de esos valores que él quería transmitir y que desafortunadamente muchas veces tú no los encuentras, y ya te he citado 2 ejemplos. Y que son importantes porque no importa el color de partido del cual seas o dejes de ser, pero lo que tú nunca vas a dejar de ser si naciste aquí es ser venezolano. Y la identidad.
Y despidiéndome, como diría el maestro Chelique Salavia, dándole ya la palabra a su viuda, mi país, tu país, nuestro país. Nuestro país, sí señor. Hermosa la inspiración que te motivó a emprender el camino de presentar, de editar este libro. Vamos con María Jesús de Sarabia, que tiene mucho que contarnos y yo tengo algunas preguntas para usted después. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Sí, muchas gracias, de verdad que, bueno, para mí es un inmenso placer estar esta noche acá y en primer lugar, bueno, nuestro editor, que efectivamente, como dice Marco Antonio, nos tropezamos en un aeropuerto, en el aeropuerto de Nueva York, creo que fue, sí, en el aeropuerto de Nueva York, y él gentilmente le dijo a Chelique, le dio una tarjeta y le dijo, cuando vaya a escribir su libro, yo se lo edito. Y eso lo guardamos por años, por años. Y finalmente cuando Chelique terminó, se animó pues de tanto pedírselo, porque no lo quería hacer hasta que, bueno, se convenció de hacerlo. Bueno, buscamos, tenemos el editor para el libro. Tenemos el editor para el libro. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años? Oye, pasaron muchos años, pasaron como, no sé, como 16 años, más, sí, pasaron muchos años. Y bueno, aquí estamos. Y agradecido altamente con el ciudadano, el excelentísimo embajador y su directiva, Mohamed, que es la parte de la cultura de la Embajada de Egipto, pues que hicieron suyo este propósito también, cosa que agradezco también muchísimo. Y bueno, estamos aquí ya en este sueño hecho realidad que Chelique escribió. Bueno, no lo llegó a ver impreso, pero sí en los trámites de finalmente pues ya tenerlo listo, ¿no? Bueno, lamentablemente pues se fue a otras latitudes y aquí estamos honrándolo. Para mí es un honor inmenso de verdad estar acá y destacando su esencia, lo que Chelique realmente desde muy niño manifestó lo que quería hacer. Y siempre estuvo muy claro en sus principios y valores, por supuesto, que fueron su norte, y siempre estuvo muy centrado en eso. Y su esencia venezolanista, o sea, para él su país era lo máximo. O sea, Chelique siempre en algún momento le plantearon trabajo fuera o irse, no, iba y venía, porque su trabajo estaba aquí. O sea, él decía que su país, mi país, tu país, o sea, eso era lo más grande para él. Y aquí estamos, seguimos, como digo yo, seguimos con la agenda de promover esos valores de identidad, de arraigo, de sentido de pertenencia por nuestras cosas, por nuestro país, porque realmente prevalezca ese sentido de pertenencia, porque muchas veces nos perdemos, ¿no? en el mundo o nos distraemos en la globalización y nos dejamos atrapar por esa vorágine, ¿no? de lo que es lo que significa la globalización. Sí, es buena, es importante la globalización, pero para enriquecernos y que crezcamos, que crezca nuestra cultura, y eso nos permite revalorizarnos, y eso es de lo que se trata, de eso se trata. Sí, María Jesús, y para ustedes también, de marzo del 2020, todo el 2020, estuvimos entre confinamiento, flexibilización, y durante esos días usted escribe
Usted escribe estas palabras. Dice, estuvo muy cerca del poder, que no se creyó el cuento y que con sus principios y valores como su gran capital, ha transitado una vida plena, ejemplar, regocijado en el amor, agradecido y como él mismo dice, ha sido profeta en su tierra, con su sencillez y su bonomía, nos regalan este paseo enriquecedor y fascinante por todos los caminos de todos sus afectos. Gracias, cielo, mi admiración y amor eterno. Estamos hablando del 20 de septiembre de 2020, en plena pandemia del COVID-19. Cuéntenos qué hay detrás de la publicación de este libro, qué hay el repasar, el honrar hoy, estar aquí sentada, después de esos amargos días del 2020, cuando pensamos que si abrazábamos a nuestros seres queridos y tenían edad avanzada, podíamos ser una amenaza de muerte. Sí, pero fíjate, para nosotros, gracias a Dios y a la Virgen, de verdad que nosotros pasamos la pandemia confinados, por supuesto, como todos, pero muy activos trabajando. Y fue cuando Chelique realmente terminó de escribir, tuvo tiempo de escribir. Y más allá de terminar de escribir, pues mira, se le despertó, como digo yo, la vena artística y empezó a pintar. Entonces terminó de hacer ese sueño realidad, completó esa máxima creatividad de él, de escribir, de ser compositor, de ser intérprete, porque Chelique también cantaba, cantó y fue destacado también publicista. Y bueno, termina en esa etapa de pandemia, se desata, digamos así, a pintar, pero fue una cosa impresionante, fue bellísimo, fue una cosa muy bella. Y entonces, para mi sorpresa, como lo expreso en el prólogo, claro, entonces, como por supuesto teníamos tiempo de sobra, digamos así, bueno, terminó de escribir, entonces seguía escribiendo y terminó de escribir. Tuvo 16 años con el libro suspendido, parado, no quería escribir nada, se puso malcriadísimo. Y entonces, no, yo no voy a seguir, yo no voy a leer, escribir, no sé qué, o sea, eso fue, ¿sabes? Miles de anécdotas con eso, ¿no? Y yo como dice, una cosa jocosa de tiempo atrás, le movía el cuadrito, le ponía el papel, le ponía los cuadernos, le afilaba los lápices, le ponía la cosa bien, se lo movía, le ponía el vaso de la copa del agua, en fin, le ponía todo cómodo para que arrancara a escribir. Entonces él pasaba y veía la cosa y seguía. Entonces, bueno, pero finalmente lo retomó, se dio cuenta que era una malcriadez, inclusive lo narra, ¿no? Lo escribe. Y me dice, bueno, escribe tú el prólogo. Yo, ¿cómo voy a escribir yo el prólogo? No, claro, tú tienes que escribir el prólogo. Entonces me puso bien el compromiso de escribir el prólogo. Y bueno, mira, esas palabras, eso me salió del alma, te lo juro, porque efectivamente es su esencia, es eso. Y el libro pues manifiesta, aunque tiene mucho autobiográfico, pero también el tema de que Chelique con sus canciones también lo dijo todo. Entonces él fue hilvanando parte de esa vida soñada con su vida vivida y bueno, y todo lo que le tocó asumir. Como digo, Chelique, él lo narra. Por supuesto, tiene mucho anecdótico también, mucho de su vida soñada y vivida, pero la esencia de lo que quería transmitir, de ese mensaje de venezolanidad, de amor por el país, de principios y de valores, pues fundamentalmente, que debemos estar súper claros y afianzarnos a ello, ¿no?
decimos que él hace un paseo, es una navegación hermosa por todos los caminos del afecto, por todo ese pensamiento maravilloso que realmente lo admiraba profundamente y lo sigo admirando porque cada vez que lo veo, o sea, veo realmente toda esa huella importante que dejó Chelique y que fíjense que él dejó el espectáculo como tal, porque él se inicia en los años 50 y a los 15 años compone Ansiedad y a los 16 años ya Rafael Montaño le estaba grabando Ansiedad. Un niño de 16 años y a los 17 años ya Chelique era famoso. Imagínate un niño de 17 años con una fama en aquellos años, en el año 57. En el año 58, ese 59, Chelique va a Cuba y le dan el premio destacado del reconocido mejor artista internacional. En Cuba se lo dieron. Entonces, oye, muy corta edad para todo lo que desde muy temprano pues vivió. Y a los 30 años, Chelique se retira del show business, ¿no? Que llaman, del espectáculo. Ya había recorrido el mundo con sus artistas destacados que surgieron en sus programas de televisión. José Luis Rodríguez, las hermanas Chacín, María Teresa, Rosa Virginia, Henry Stephen, el grupo Los Impala, en fin, una cantidad de artistas realmente relevantes que continuaron destacándose como artistas, pues, o sea, todavía José Luis Rodríguez está muy connotado, María Teresa, Rosa Virginia. Y fíjense que a los 30 años él dice, no, paró aquí y se dedicó entonces a la publicidad. Con campañas destacadas y en esos años siguientes, pues participa, es directivo del sistema de alfabetización ACUDE, te estamos esperando, y crea el himno de ACUDE. Él era director de ACUDE, que fue un sistema de alfabetización promovido por la empresa privada, que fue exitosísimo. Y bueno, mira, dejó sembrado tantas cosas importantes y se dedicó, fue a la publicidad, finalmente. Y siempre había un hito que lo ponía, siempre estaba en la palestra. Y entonces fue realmente muy polifacético, siempre destacado. Y de verdad que lo agradecemos muchísimo, todo ese cariño, todo ese afecto. Por eso es que él manifiesta pues que él siente que sí fue profeta en su tierra, porque fue muy querido, sigue siendo querido y de verdad que lo agradecemos muchísimo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo era Chelique en casa? Tremendo. Lo que se puede contar. Malcriado. Ya lo vimos un poco con el libro, con todo para que escribiera. Muy inquieto, inquietísimo, muy inquieto, pero bueno, pero fue muy feliz, de verdad que muy creativo, ingenioso, creativo. Bueno, él se inicia en la Escuela Técnica Industrial estudiando petróleo, porque lógicamente él viene de un campo petrolero y cuando él manifestó que él quería estudiar música, entonces, o sea, su familia le dijo, música, y eso se estudia. Entonces, sí, bueno, eso era lo que él quería, pues, y él estaba clarísimo en lo que él quería hacer. Entonces, entonces lo que tenía que estudiar era petróleo, porque él vivía en un campo petrolero. Entonces, ya en ese momento que él se viene para Caracas a la escuela técnica, su mamá había fallecido, y ese fue el primer gran golpe tremendo que recibió. Entonces, eso lo marcó muchísimo, el fallecimiento de su mamá a tan temprana edad también, a los 14 años. Entonces,
él se viene para Caracas a estudiar petróleo, por supuesto con la anuencia de su papá, porque venía a estudiar y tenía que volver a San Tomé y allí tenía su trabajo seguro, así como pensamos todos los papás, que pensábamos de aquella época, porque ahorita hay libertad para que los muchachos piensen, irlos conduciendo lo que quieran, se ven las manifestaciones, qué es lo que quiere, y se les va llevando, ¿no? Pero en aquella época, pues mira, era lo que su papá dijera y listo, y más nada. Entonces, esa fue, y así se condujo, pero ya estando acá en Caracas, pues por supuesto, él sabía lo que él quería. Entonces, en los tiempos libres de la escuela técnica, se iba a la televisora nacional, al Canal 5, entraba en contacto con todo ese medio y por supuesto, ahí se dieron cuenta de su talento y le abrieron las puertas. ¿Y se hizo experto en petróleo? Sí, se hizo técnico petrolero, y bueno, finalmente iba a hacer la ingeniería y no terminó la ingeniería porque ya estaba en otra esfera, pues estaba ya moviéndose en otros niveles. Claro, sí. pero si a los 16 años ya le habían grabado Ansiedad, mucho hizo. Sí, entonces por eso te digo, era muy intenso, súper creativo, ingenioso, malcriado, rebelde, ¿sabes? Consentido, ¿qué te puedo decir? O sea, muy querido, de verdad, sí. Gracias. Marco Antonio, desde el 2020, que se termina de escribir el libro, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo fue el camino de la publicación? Bueno, mira. Yo recibo la llamada, creo que fue en plena pandemia, y era difícil. Todo se fue dando. Te voy a explicar. Yo no estaba planeado de que estuviera en Venezuela. Vengo a Venezuela porque hay un proyecto en Los Ángeles que no se da. Y bajándome casi del avión, a los 2 semanas, el periodo de contingencia a nivel mundial. Y recibo así, sin son ni ton, así de la nada, la llamada. Cosa que me impactó. Dije, bueno. 16 años después. Sí, esto está marcado. Desafortunadamente, por el problema de contingencia, yo no pude ir a lecherías. Pasaron creo que 2 años. Y fíjate tú, en enero yo caigo con no el COVID, sino una de las variantes, y alguien me contacta que vivía por lechería y me habla de que el maestro estaba de suma gravedad o estaba empezando una gravedad. Yo dije, bueno, esperando lo peor, porque él muere en marzo, sino en febrero. No obstante, yo me comunico con la señora, le doy mi pésame, dejo las puertas abiertas y bueno, la señora me mandó el material, lo hicimos, pero sí necesitábamos, porque la empresa de nosotros no opera aquí en Venezuela, y necesitábamos un apoyo como el que nos ha dado la Embajada de Egipto. Ya te expliqué porque yo, estando afuera y todo lo demás, me animé a publicar, porque es el tema de la venezolanidad y de expandir el mensaje de Chelique Saravia, que es Venezuela en sí misma. El libro te habla de aspectos biográficos, pero también te habla de aquellos valores que él le gustaría que los venezolanos volvieran a recuperar y que las futuras generaciones, más allá de nosotros, más allá de él, los tuvieran. Porque caemos de nuevo en valores. Sin valores tú no puedes construir un país, no puedes construir ni una familia. Y para tener un país, tú tienes que tener el valor y la identidad
con ese país. Y eso es lo que refleja el libro. Muchas gracias. Señor Mohamed, ¿y usted conocía ansiedad antes de venir a trabajar a Venezuela? ¿La escuchó alguna vez en Egipto? Sí, claro, yo lo escuché, pero bueno, yo no, honestamente no hablé español antes que vine a Venezuela. Entonces, escuché la música, lo reconocí, pero no entendí las palabras. Claro. Sí. Pero la verdad, el libro y lo que habla, porque Venezuela es el país de música, el país de la cultura, y es muy bonito hablar sobre un músico, sobre una cultura muy bonita. Y bueno, tener también su esposa hablar sobre él es también tanto amor, evoca tanto amor. Entonces es algo muy emocional y somos muy felices de estar parte de este proyecto. Nosotros también somos muy felices de poder disfrutar de esta obra, poder leerle y poder acercarnos a él. Para despedir, María Jesús, y hablaba ahora el editor, decía, contarle a las nuevas generaciones. ¿Cómo le contaría a usted, Chelique Saravia, a un niño que nazca dentro de 15 años? ¿Cómo se lo contamos? ¿Qué le dice usted a ese niño? Mira, que los sueños se logran con constancia, perseverancia, formación, educación, prepararse para lograr lo que tú quieras. Eso de verdad que Chelique es el vivo ejemplo de eso. Él quiso ser, él fue lo que quiso ser. Siempre, siempre. Y estuvo claro desde muy niño. Y escribía sus canciones desde niño. Y entonces tenía su cuadernito y lo tenía escondido, porque, es más, una vez su papá le leyó unas canciones que tenía escritas. ¿Y qué es esto? ¿Y qué haces tú escribiendo esto? O sea, era un niño de 9 años. Sí. Entonces tenía mucha sensibilidad. Entonces lo que tú quieras hacer, o sea, yo les digo a los muchachos, nosotros hacemos un trabajo social importante en Lechería, que es la ciudad donde vivimos, en una comunidad vulnerable, la más vulnerable que tenemos en la ciudad. Y se los digo a todos, lo que ustedes quieran ser, ustedes simplemente se lo tienen que proponer, pero hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse, porque de zagaletón no vamos a lograr nada. Y de estar perdiendo el tiempo, menos. El tiempo vale oro. Entonces el tiempo es lo menos que podemos perder. No nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. Entonces eso yo lo vivo diciendo. Y que Chelique es el vivo ejemplo de eso. Ustedes Gracias. que están sintonizándonos a través de nuestros canales pueden comentar, participar y dejar sus preguntas allí, que nosotros vamos revisando nuestras redes. Y los que están acá tienen la oportunidad de hacer preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas y bueno, es el momento. ¿Sí? Ajá. Vamos a hacerle llegar un micrófono. Le hacemos llegar un micrófono, por favor. Por allá. Nos dice su nombre y su pregunta. Aló. Buenas noches. Buenas noches. De nombre Carlos, de apellido Cadenas. Una pregunta para el señor editor. Usted habla de valores. Yo le pregunto, le voy a hacer una pregunta directa y quisiera una respuesta directa. En este momento de revolución bolivariana, ¿existe o no existen valores? Y una pregunta para la ciudadana, ¿la puedo tutear, señora? María José, mucho gusto. Usted nos narra de una situación muy hermosa. Ahora,
Eso es un acontecimiento de verdad que es bueno para... Yo soy docente y comunicador social. Usted habla de Chely, que se convirtió a los 30 años en publicista. Se hizo la voz, la imagen de lo que significó en aquel momento histórico la campaña de alfabetización de ACUDE. La pregunta directa para usted, con mucho respeto y en honor a la memoria de Chelique: ¿cuántos venezolanos fueron alfabetizados por ACUDE y cuántos han sido alfabetizados por la Revolución Bolivariana con la Misión Robinson? Muchas gracias. Gracias. Bueno, mira, respondiendo a la pregunta que me hiciste, yo te voy a decir que cualquier revolución, oye bien, sea la cubana, la china, la bolivariana, está conformada por hombres, no por máquinas. Y vamos a ver que los valores no es de la revolución, sino los valores de cada quien internamente que forman parte de esa revolución. Sí, hay valores, hay algunos hombres que tienen valores y que creyeron en esas revoluciones, como hay otros que no tuvieron valores y que fueron oportunistas, como en todo. ¿Entiendes? Entonces, si hay o no hay valores, eso hay que ver, analizar a cada persona que tenga los valores que ellos tienen. Por eso te digo, hay y no hay, como en cualquier revolución, como en cualquier país y como en cualquier parte que esté conformada por los humanos o que haya componente humano. Sí, porque es que el valor realmente es intrínseco, no del evento como tal, sino de la persona. Entonces, cada quien pues aporta esa identidad, ese valor que tiene, que es intrínseco después de cada persona. Principios y valores son los que te conducen y lo que hacen tu conciencia y donde vas a dirigir tu pensamiento. Y en el caso de la verdad es que no manejo las estadísticas, pero tuvo un tiempo que realmente fue una campaña muy exitosa. Eso tenía un equipo y trabajo rural importante, pero honestamente yo no manejo las estadísticas de una o de otra, del momento que fue manejado desde el punto de vista privado, si se quiere, y desde lo que las estadísticas que se manejan desde el Ministerio de Educación como tal, en lo que es el sistema de alfabetización. Pero sí fue una campaña destacadísima, con altos valores de alfabetización. O sea, fue realmente muy, muy connotada. Y el nivel de recordación fue altísimo. O sea, todavía la gente escucha el ACUDE, te estamos esperando. Venezuela necesita de tu ayuda, ACUDE, estamos esperando. Pero sí te quiero hacer una acotación. Mira, con respecto a las dos, la misión ACUDE y la misión Robinson. Por supuesto, una era la parte privada y tenía los recursos de la parte privada y los alcances de la parte privada. La otra es la misión Robinson y por supuesto debió abarcar mayor en número porque estamos hablando de una planificación de Estado. Y no se puede comparar una empresa privada con un Estado. Sí, debió haber sido la misión Robinson superior porque tenía el apoyo del Estado y era una política de Estado, no una iniciativa privada. No, fíjese, era lo que le iba a acotar, que ACUDE fue tan importante que la gente pensaba que era una campaña de gobierno, que era una campaña de Estado. Y no fue así. Era una campaña promovida por la empresa privada. Eso fue así, pero fue de tan alto impacto que la gente pensaba que
el Estado les brindaba el apoyo, pero no era así, era privado. Vale. Sí. No era político realmente. No. Sí. No era político, no era político. Eso se lo puedo garantizar que no era político. Lo que pasa es que esa es otra cosa, ya el tema político, sí, ya existe, Sí. nota otra cosa. Vamos a hacer otra pregunta y con esto cerramos. ¿Sí? Le hacemos llegar un micrófono. Buenas noches, mi nombre es Fred Rodríguez, mi compañera que está aquí se llama Evelyn Rincón Morales. Nosotros somos médicos cirujanos de Venezuela de larga data, Universidad Central de Venezuela, Universidad de la Luz, Universidad del Zulia. Somos científicos del IBI y es muy importante nosotros hablar en este momento en relación a nuestra historia, en relación a nuestra historia artística y en relación a Chelique Sarabia. Me está contando Eve que conoció a Chelique Sarabia hace muchos años. Y bueno, yo no lo conocí, pero sí el baluarte que nos está dejando. Más que una pregunta, es nuestras palabras al embajador de Egipto. Cuando nos hablan de Egipto, nos hablan de ese gran mundo que nosotros no conocíamos. Anteriormente vivíamos en democracia, pero no teníamos el total entendimiento de todos estos pueblos del mundo. Y no estoy hablando de política, sino en la historia de Venezuela. Cuando llega el presidente Chávez a nuestro país a ser presidente, sabemos que existe China, porque el hombre se fue a China a hacer esos enlaces tan importantes con nosotros. Visitó Egipto, visitó todos estos países y nosotros sabemos de su cultura gracias a este gran hombre que ya no está como presidente, pero nos dejó este gran legado. Y esa cultura que nos dejó él, este aprendizaje, también hizo algo muy importante por los venezolanos, que fue quitarnos el velo y abrir los ojos. Y llegue el gobierno que llegue, los venezolanos tenemos entendimiento internacional, porque de verdad este hombre nos ayudó a abrirnos los horizontes de la cultura y de otros países que no conocíamos. Nosotros sabíamos que existían, pero nosotros nunca tuvimos alianza con países como ustedes, y ahora las tenemos. Y llegue el gobierno que llegue, este pueblo venezolano abrió los ojos y también abrió el sendero de la ciencia y la tecnología. Yo soy científico de hace más de 40 años del IBI. Y en el IBI también hubo una gran revolución. Antes, para un científico entrar al IBI, tenía que presentar exámenes, como que se iba a la NASA. Pero cuando este hombre llega, hasta una persona que no sabía leer y escribir, con hacer la fórmula de una harina pan, en el IBI se capacitó y es un científico venezolano. Nosotros nuestros aportes para la ciencia la estamos haciendo, porque desde que caímos en crisis, la crisis mundial, que fue la crisis de la pandemia, nosotros estamos dando nuestro aporte como venezolanos. Y es muy importante, a un país no lo hace un gobierno, sino su gente, la gente que se prepara y la gente que trabaja y la gente que estudia. No está determinado por el gobierno, está determinado por las personas que viven en el país. El aporte y el avance está determinado por nosotros mismos. Y bueno, y mucho orgullo de que usted nos visite como Egipto aquí en Venezuela y sepa que somos una comunidad científica, somos científicos sin fronteras y muy pronto estaremos por allá. Nosotros somos los fundadores de la Orden Científica Dr. José Gregorio Hernández. Muy pronto estaremos en el Vaticano dando a José Gregorio Hernández como el primer científico de Venezuela. Muchas gracias. Estamos a la orden. Muchas gracias. Antes Gracias. de terminar, Sí. me vuelvo a referir
usted estaba hablando de valores. La señora le habló de dos valores. El que le habló, le quitó el velo a los venezolanos y de estas dos señoras. Entonces sí hay valores, como te lo dije. Hay valores y hay gente que no tiene valores, como en todo. Hasta en las mismas, hasta las mejores familias. Créeme. Así, oye, qué lindo encontrarnos con ustedes como público, con ustedes como invitados. Mohamed Abdel Bahad, agregado cultural de la Embajada de Egipto, muchas gracias por acompañarnos. Marco Antonio, muchas gracias por acompañarnos. A usted, María Jesús, gracias por acompañarnos, por compartir su tiempo y por traernos este hermoso libro, Mi propio yo en este país, la historia o la biografía, la autobiografía, si lo podemos decir así, de Chelique Saravia, que aunque una de sus obras más conocidas es Ansiedad, no solo hizo Ansiedad, nos dejó un gran mensaje, una gran inspiración, que todo lo que soñemos lo podemos lograr. Muchas gracias, estamos en la Filben, Leer Transforma. Con ustedes nos seguimos encontrando de aquí hasta el domingo 21 de julio a las 7 de la tarde, cuando estaremos despidiendo esta feria. Muchas gracias, hasta luego.